Les decía que vamos a hablar hoy un poquito de ética cristiana y de principios que la palabra del Señor a nosotros nos entregó, ¿verdad? Así que vamos a leer ahí en Mateo 7, versículo 12, y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y vamos hoy día a hablar un poco de esto, ética cristiana. La ética es parte de los principios del Señor. Por lo tanto, hoy vamos a hablar un poquito, vamos a ver de que Jesús fue una persona integral en todo sentido y que fue un hombre muy ético en el sentido de vivir, de mostrarle a la gente lo que había que hacer, pero mostrar, más que decirle, él hacía las cosas y por eso que la gente, era muy fácil imitarlo en el sentido de que la gente estaba viendo lo que él hacía. Generalmente Jesús, cuando le quería enseñar a los discípulos, él lo hacía al revés que nosotros. Él primero hacía algo y después les entregaba la lección. Si no, fíjense ustedes que generalmente cuando Jesús está haciendo un milagro, una sanidad, cualquier cosa, Jesús primero hace algo y después entrega una enseñanza. Dios nos ayude para que nosotros empecemos también a mostrar al Señor, para que la gente nos empiece a hacer preguntas y tener la oportunidad, ¿no es cierto?, de hablar de Él. La regla de oro de Jesús. Miren, dice, esta es probablemente la cosa más universalmente famosa que dijo Jesús. Esto lo encontramos en el Sermón del Monte. Con este mandamiento el Sermón del Monte se alcanza a su cima. Este dicho de Jesús se ha llamado la piedra clave de todo el discurso que Jesús había estado dando. Jesús habla muchas cosas en el Sermón del Monte y se dice que este principio es como la guinda de la torta, como diríamos nosotros, ¿verdad? Es la cima, dice, más alta de la ética social y el éver de toda la enseñanza ética. Se pueden citar paralelos rabínicos. ¿Qué son los paralelos rabínicos? Son citas de rabí, de maestros judíos que escribían principios éticos, enseñanzas, valores, y dice que se pueden citar paralelos rabínicos para casi todo lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, pero este dicho de Jesús no tiene paralelo alguno en estos escritos. Es algo que no se había dicho nunca antes. Es una nueva enseñanza y una manera nueva de ver la vida con sus obligaciones. No es difícil encontrar muchos paralelos de este dicho en su forma negativa. Como ya hemos visto, hubo dos maestros judíos famosos. Uno era Samai, famoso por su austeridad a ultranza, y otro era Gilel, famoso porque era un hombre muy comprensivo y muy dulce. En el libro de Tobías, que es un libro no canónico que se encuentra en las Biblias católicas, hay un pasaje en que el anciano Tobías le enseña a su hijo todo lo que hace falta para la vida. Una de sus máximas es, lo que no te gusta, no se lo hagas a nadie. Es un principio, ¿verdad? Entonces, no es difícil encontrar esta regla en la enseñanza judía en su forma negativa, pero en la forma positiva que la plantea Jesús no tiene paralelo alguno. Es muy novedoso. Lo mismo pasa en las enseñanzas de otras religiones. La forma negativa es uno de los principios básicos de Confucio. Sekun le preguntó, ¿hay alguna palabra que pueda servir de regla de conducta para toda la vida? Y Confucio le dijo, ¿no sería tal palabra reciprocidad? Es decir, lo que no quieras que te hagan, bueno, no se lo hagas a otro. Es un principio, la reciprocidad. Hay algunas líneas hermosas en los himnos de la fe budista que se acercan mucho a la enseñanza cristiana. Dice así, todos tiemblan a la vara, pues todos temen la muerte. Poniéndote en el lugar de otros,
ni mates, ni hagas matar. Todos tiemblan a la vara y todos aman la vida, haciendo como quieres que te hagan. No mates, ni hagas matar. Encontramos paralelos de las enseñanzas de Jesús en su forma negativa en todos estos escritos religiosos. Fíjense usted, pero encontramos una novedad en Jesús. Fíjese que dice que lo mismo tenían los griegos y los romanos. Y Sócrates nos relata que el rey Nicocles aconsejaba a sus oficiales: no hagáis a otros lo que os irrita cuando lo experimentáis a manos de otras personas. Epicteto condenaba la esclavitud sobre el siguiente principio: lo que vosotros evitáis padecer, no trates de infligírselo a otros. Los estoicos tenían como una de sus máximas básicas: lo que no quieres que se te haga, no se lo hagas a otro. Y se dice que el emperador Alejandro Severo tenía esa frase tallada en las paredes de su palacio para no olvidarla nunca como una regla de vida. Es decir, no le hagas a otros lo que tú no quieras que te hagan a ti. Es una máxima que encontramos en Jesús, pero también la encontramos en muchos textos religiosos, como estamos viendo hoy, en muchos filósofos, en mucha gente importante que tenían este principio. Entonces, en su forma negativa, esta regla es, de hecho, la base de toda enseñanza ética, pero nadie más que Jesús la puso nunca en su forma positiva. Muchas voces han dicho: no hagas a otro lo que tú no quieras que te hagan a ti, pero nunca se había dicho: todo lo que queráis que los demás hagan por vosotros, hazlo tú por ellos. Eso es novedoso. Y a nosotros nos plantea la novedad del Evangelio de Cristo y la exigencia del Evangelio de Cristo. ¿En qué sentido? En que muchas veces se abusa del término gracia para pecar o para hacer muchas cosas o libertinaje, pero en realidad la gracia solo tiene que ver con el regalo de la salvación, que es inmerecido y nada más. Pero el Evangelio o el nuevo pacto es más exigente que el antiguo pacto. ¿Cuál es la diferencia? Que en el antiguo pacto, antes que viniera Jesús al pueblo de Israel, cuando pecaba, el juicio de Dios venía inmediatamente. La diferencia es que ahora el juicio va a venir después. Hay el día del juicio que esperamos, ¿no es cierto? Ese día, un día del juicio. En ese tiempo el juicio era inmediatamente. La única diferencia es que hoy hay tiempo para arrepentirse. Pero la exigencia hoy es mayor. ¿Por qué es mayor? Veámoslo cuando se encuentra Jesús y le llevan a Jesús la mujer adúltera. ¿Qué le dice la gente? Señor, a esta mujer la pillamos, como diríamos nosotros, con las manos en la masa, la pillamos adulterando con este hombre que no es su marido. La pillamos. Y la ley dice que tiene que morir apedreada, porque efectivamente la ley decía eso. Tiene que morir apedreada. ¿Por qué? Porque en la ley se condenaban los hechos consumados y sorprendidos con testigos. Hoy la exigencia es mayor, porque hoy la palabra del Señor dice que si un hombre aún en su pensamiento desea a una mujer que no es su esposa, ya pecó. O sea, hoy no es necesario consumar un hecho para haber pecado. Se peca con el solo hecho de ya estarlo pensando. Entonces la exigencia que tenemos hoy es mayor que la del Antiguo Testamento, solo que hoy tenemos más tiempo nada más. Entonces, ojo, cuando estemos muy relajados a veces con el que estamos en el nuevo pacto, a la larga es más la exigencia es mayor. Y Jesús aquí nos pone, y el ejemplo claramente está aquí, Jesús nos eleva la exigencia. Todos decían: no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan. Si no quieres que te peguen, no le pegues a otro. Si no quieres que te maltraten, no maltrates. Pero Jesús va un paso más allá y nos pide algo que es muy distinto.
y es la famosa regla de oro. Jesús nos pone esta regla de oro como un principio básico. Dice, veamos hasta qué punto la forma positiva de la regla de oro difiere de la forma negativa. Y veamos cuánto más demanda Jesús que ningún otro maestro. Cuando esta regla se pone en su forma negativa, cuando se nos dice que debemos resistirnos a hacer a los demás lo que no querríamos que nos hicieran a nosotros, esta dice no es una regla esencialmente religiosa, mire usted, es sencillamente una formulación de sentido común sin la cual no sería posible ningún trato social en absoluto. Es decir, la comunidad mundial, la sociedad existe por este principio, que algunos lo pasan a llevar cuando matan, cuando roban, ¿verdad? O sea, este principio rige a la sociedad en su conjunto a nivel mundial. Rige sin que nos demos cuenta. Pero aquí está la exigencia de Jesús, que va un paso más allá. Sir Thomas Browne dijo una vez, siempre que nos encontramos con una persona, esperamos que ésta no nos mate. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde vivimos a la defensiva. Yo a veces con el invierno, sobre todo cuando salgo oscuro a mi trabajo en la mañana, voy muerta de susto porque yo no sé si el auto que viene doblando me va a saltar. Vivimos a la defensiva, ¿verdad? En cierto sentido dice, eso es cierto, pero si no pudiéramos dar por sentado que la conducta y el comportamiento de otras personas hacia nosotros se ajustaría a los baremos aceptados de la vida civilizada, entonces la vida resultaría insoportable. ¿Por qué? Porque la forma negativa de la regla de oro no es ningún extra en ningún sentido. Es decir, es parte de la sociedad. Se aplica sin darnos cuenta. Por eso que no toda la gente roba, no toda la gente mata, gracias a Dios. Los menos son los que hacen eso, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque esta regla de no hacerle a otro lo que no queramos que nos hagan rige, sin que nos demos cuenta. ¿Se fijan? Entonces, más que una regla religiosa, es una regla de sentido común. Para poder vivir en sociedad necesitamos aplicar esta regla. Pero Jesús va un paso más allá. Además, dice, la forma negativa de la regla no implica nada más que no hacer ciertas cosas. Quiere decir abstenerse de ciertas acciones. Nunca es demasiado difícil no hacer ciertas cosas. Que no debemos hacer daño a otras personas. Entonces, como decíamos anteriormente, no es un principio esencialmente religioso, es más bien un principio legal. Es la clase de principio que podría muy bien cumplir una persona que no tuviera ninguna fe y ningún interés en ninguna religión. Lo cumple y de hecho lo cumplen, ¿verdad? Mucha gente. Una persona podría abstenerse siempre de causar ningún daño a ninguna otra persona y serle, sin embargo, totalmente inútil a sus semejantes. Y aquí apunta Jesús. Una persona, yo lo voy a explicar, una persona podría cumplir la forma negativa de la regla mediante la simple inacción. Es decir, no matando, no robando, no golpeando, estamos cumpliendo la regla. Y para algunos de nosotros, sobre todo nosotros, no es difícil hacerlo, porque no es parte de nosotros ir a la calle a pegarle a una persona, a robarle a alguien, no es parte de nosotros. Entonces, cuando nosotros evitamos hacerle daño a otra persona, estamos cumpliendo la regla. Y mucha gente que no tiene ningún tipo de fe y que no cree en Dios, la cumple también, ¿verdad? Dice, una bondad así sería la contradicción de todo lo que quiere decir la bondad cristiana. Es decir, no se necesita ser cristiano para no hacerle daño a otra persona. Porque mucha gente dice, oh, esta persona es buena, se ganó el cielo. Y nosotros sabemos que no. El cielo se lo ganó Jesús para nosotros, ¿verdad, hermana Verónica? El cielo se lo ganó Jesús para nosotros. ¿Por qué? Porque este principio de vida es aplicable a la sociedad en su conjunto. Es decir, diciéndolo en una forma un poquito más jocosa, no tiene ningún chiste que no hagamos lo malo porque en realidad casi todo el mundo no hace lo malo. Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces,
cuando se formula esta regla en sentido positivo, cuando se nos dice que debemos actuar activamente con los demás como querríamos que ellos actuaran con nosotros, entra un nuevo principio en la vida y una nueva actitud hacia nuestros semejantes. Una cosa es decir, no debo hacer daño a nadie, no debo hacerles lo que no me gustaría que me hicieran. Dice, esa ley, eso dice la ley nos podría obligar a cumplirlo, pero vamos a ver lo que dice Jesús. Pero es muy distinto decir, debo dejar lo que esté haciendo para ayudar a otras personas y ser amable con ellos, como me gustaría que los demás fueran conmigo. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? No es tan solo el hecho de no hagas lo malo. Cuando uno se mete en el principio de Jesús, uno entiende que Jesús está diciendo, Jesús siempre habla, nos pide cosas en su forma activa, no pasiva. La fe para los judíos es una acción de algo. Bueno, en este caso Jesús también nos está pidiendo acciones, no conceptos, porque dejar de hacer lo malo, no necesitamos hacer nada para dejar de hacer lo malo, simplemente dejamos de hacer lo malo, no lo hacemos. No sé, alguien me pegó un empujón en la micro y yo simplemente no hago nada. ¿Me explico? Pero Jesús está pidiéndonos hacer cosas, y ahí está distinto. Para poner un ejemplo muy sencillo, si uno tiene un coche, la ley le obliga a conducirlo de tal manera que no sea un peligro para los demás. Es decir, la ley obliga a cumplir las leyes del tránsito, ¿verdad? Pero no, la ley no nos puede obligar a llevar a una persona que está cansada. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Por una parte, yo estoy cumpliendo una ley. Es decir, no estoy quebrantando la ley, no estoy haciendo algo malo. Pero si yo veo a alguien cansado y no lo llevo, estoy dejando de hacer algo bueno. Y Jesús lo que nos está pidiendo a nosotros es, no hagan lo malo, pero hagan algo bueno. Y esa es la diferencia. Dejar de hacer lo malo es una parte. Jesús dice, no hagan lo malo, pero hagan lo bueno entonces. Jesús no nos está pidiendo que seamos buenas personas y que no hagamos nunca mal a nadie. Esa es la mitad del tema. Jesús está diciendo, ¿saben qué? Hagan cosas buenas por la gente. ¿Qué es lo que tú quieres que a ti te hagan? Hácelo a los demás entonces. Y sin embargo, dice, es precisamente esa nueva actitud la que hace que la vida sea hermosa. Jay Studart cita en un... No, ojo con mi inglés que no tengo idea, así que no miren eso. En la vida de Smith, cuando Smith estaba en el Ministerio de la Guerra, su secretario particular, Wilson, se dio cuenta de que al final del trabajo de una semana, cuando su jefe estaba preparándose para ir a Groenlandia el sábado por la tarde, solía hacer un paquete de los papeles que tenía que llevárselo en su viaje. Wilson comentó que el señor Smith se podría ahorrar mucho trabajo si hiciera lo que tenía costumbre de hacer los otros ministros, es decir, dejar esos papeles para que se los mandaran por la vía diplomática. ¿Por qué no? Pero el señor Smith pareció avergonzado por un momento cuando este caballero se lo dijo. Y luego, dice, levantando la vista, le dijo, mi querido Wilson, el hecho es que el cartero que nos trae las cartas desde Henley lleva mucho peso. Yo me le quedé mirando una mañana que se acercaba con todo lo mío, además de su cartera de costumbre, y decidí ahorrárselo siempre que pudiera. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que Jesús quiere. No solamente dejes de hacer lo malo, haz algo bueno. ¿Qué te gustaría que te hicieran? ¿Cómo te gustaría que la gente se comportara contigo? Eso es lo que el Señor nos pide. Es perfectamente posible para un hombre del mundo el observar la forma negativa de la regla de oro. La gente dice, yo soy buena persona porque yo no hago el mal, yo no ando robando, no ando matando, no ando pegando a la gente. Y la gente cree que haciendo eso tienen todo ganado. Pero como no leen la escritura,
no han entendido que Jesús exige mucho más que dejar de hacer lo malo. Dice, podría disciplinar su vida sin grandes dificultades para no hacer a los demás lo que no querría que le hicieran. Pero la única persona que puede tan siquiera empezar a observar la forma positiva de la regla es la que tiene el amor de Cristo en su corazón. Tratará de perdonar como quisiera que le perdonaran a ella, de ayudar como querría que le ayudaran, de alabar como querría que le alabaran, de comprender como querría que le comprendieran. Eso es lo que busca Jesús. Esta persona nunca evitará hacer lo que sea. Estará siempre buscando cosas que hacer por los demás. Está claro que esto le complicará mucho la vida y lo sabemos, que tendrá menos tiempo para hacer lo que le gusta y sus propias actividades, porque una y otra vez tendrá que dejar lo que está haciendo para ayudar a otra persona. Este será el principio que domine su vida en la casa, en el trabajo, en el autobús, en el mercado, donde andemos. No podrá hacerlo perfectamente hasta que se le seque y se le muera el yo dentro de su corazón. Empezará a vivir para los demás. En Corintios dice, el amor no busca su propio bien, sino el del otro. Y ahí es que Dios quiere que nosotros nos comencemos a enfocar en buscar el bien del otro. Para obedecer este mandamiento, uno tiene que llegar a ser entonces lo que somos nosotros, una nueva criatura con un nuevo centro en su vida. ¿Quién es nuestro centro? Es Cristo, ¿verdad? Y de hecho, dice la palabra que ahora debemos tener la mente de Cristo. Y si el mundo estuviera compuesto de personas que trataran de obedecer esta regla, obviamente que tendríamos un mundo nuevo, obviamente que esta pandemia ya se hubiera acabado porque la gente que se anda en las calles poniendo pensaría, si yo no quiero que me enfermen, yo tampoco voy a enfermar y me voy a cuidar y estaré haciendo algo práctico. Pero como esta regla no se aplica como dejar de hacer lo malo para el común de la gente no es difícil, no se aplica, porque para el ser humano, como nosotros, como nuestra naturaleza, es difícil hacer cosas. Es más fácil dejar de hacer cosas, pero hacer cosas, eso sería un poquito más complicado. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor? El Señor va más allá. El Señor no solamente nos dice, no le hagas a otro lo que tú no quieras que los otros te hagan. Está diciendo algo mucho más allá. ¿Qué está diciendo? Hazle a otros lo que tú quieras que los otros te hagan a ti. ¿Qué tú quieres que te hagan? ¿Quieres que te acompañen? Oh, una abuelita vive sola, ¿qué es lo que querría? Oh, que a lo mejor vayan a sentarse un ratito con ella y le escuchen una y otra vez contar las mismas historias, porque no se acuerda que ya las contó. Pero esa abuelita o ese abuelito quiere hablar, quiere contar sus historias. Es más fácil no hacerle daño al abuelito, pero es más difícil darse el tiempo de ir donde el abuelito a escucharle. ¿Se dan cuenta? Lo que Jesús nos pide a nosotros es la acción, es el lado positivo de la regla. Es decir, hazle a otros lo que tú quieras que hagan contigo. Entonces, cuando yo quiera agradar a Jesús, me voy a mirar a mí de ahora en adelante y me voy a ver mi realidad. A ver, yo estoy enferma ahora, vamos a suponer, estoy enferma. ¿Qué me gustaría que me hicieran? O que me acompañaran un ratito, que me leyeran un libro, la Biblia. Si tú sientes esa necesidad y sabes que alguien está enfermo, hazle eso al enfermo, a la otra persona. Entonces, nosotros somos el mejor parámetro para ver qué necesita el otro. Entonces, dejar de hacer lo malo puede que no sea tan difícil para muchos de nosotros que no vivimos haciendo lo malo, ¿verdad? Tenemos una vida tranquila, trabajamos, no le hacemos daño a la gente, pero Jesús nos está pidiendo más. Háganle lo bueno a la gente. Vamos por hacer lo bueno. Entonces, dejar de hacer lo malo es solo la mitad y tal vez menos que la mitad. Pero Jesús nos pide el 100%. ¿Y qué es el 100%? Ir al otro y hacerle al otro lo que yo quiera que me hagan a mí.
Entonces, hoy, ¿qué aprendimos? Que lo que Jesús nos pide es una acción. En la mañana hablábamos en la escuela dominical que el Señor en Romano que teníamos que ser no perezosos. ¿De acuerdo, hermana Sarita? No perezosos, fervientes en el espíritu, porque a Jesús no le gusta la gente perezosa, la gente floja, que porque tiene flojera no hace cosas. Jesús quiere que nosotros hagamos cosas por nosotros. Así que Dios nos pueda ayudar para poner este principio en práctica, para que Dios nos ayude para cada día nosotros estar viendo a qué persona le puedo yo hacer el bien, a qué persona le puedo yo hacer algo, un favor, a quién le presto mi oído para que pueda conversar sus problemas, sus dificultades, a quién le presto mi hombro para que llore, tal vez alguien quiere llorar, no sé. Entonces hoy aprendimos de esta ética cristiana que nos enseñó Jesús. ¿Cuál es? Hazle a otros lo que quieras que hagan contigo. Así que, hermanos, esta es la palabra para el día de hoy. Le voy a pedir a mi hermana Sarita que pueda orar por esta palabra para que el Señor nos ayude, más que recordarla, hermano, a ponerla en práctica. Si la ponemos en práctica no se nos va a olvidar.